Bienvenidos. En el canal Congreso queremos informarle a la ciudadanía cuáles son los caminos que tienen que transitar las leyes de la República una vez han sido aprobadas por el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es la llamada Ley Naranja. Desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas en el país es el objetivo de una nueva ley aprobada en el Congreso de la República. La Ley Naranja es un mecanismo para estimular, proteger, apoyar y dinamizar las industrias de la creatividad en Colombia. Lo hace combinando instrumentos y dándole a los creativos herramientas de política pública para que puedan crecer y aportarle más al país. El propósito, dice la ley, es impulsar aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, para que este sector aumente su peso y su importancia en el futuro de Colombia. Son prácticamente 7 ideas. La primera se llama información, fortalecimiento de la cuenta satélite de cultura con más sectores para tomar mejores decisiones. La segunda I, instituciones, apoyo e impulso a la gestión cultural. La tercera, infraestructura. Findeter va a poder dar líneas de crédito y cooperación técnica para construir infraestructura cultural en los municipios. Cuarto, industria. Eso implica políticas de talento, eso implica acceso al crédito, fortalecimiento de canales como Impulsa, Emprender y recursos de las regalías. Quinto, integración, que cuando tengamos acuerdos comerciales fortalezcamos la posibilidad de ofrecer más los bienes y servicios creativos del país y proteger a nuestra industria. Sexto, inclusión, donde le demos participación a los sectores culturales como dinamizadores de la equidad y de la integración social. Y séptimo, inspiración. Le vamos a dar vida al sello creado en Colombia para que nuestro producto creativo se entienda mejor en el mundo con una identidad. La Ley Naranja representa hoy en día el 1.5% de la economía colombiana. Nos acompaña hoy en nuestro programa Jimena Tapias. Ella es presidente de la Coalición Colombiana de Industrias Creativas y de Contenidos. Jimena, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Con mucho gusto, me alegra mucho estar con ustedes. Antes que nada, quisiera que usted se presentara, que nos contara qué hace exactamente la Coalición Colombiana de Industrias Creativas y de Contenidos. ¿Qué es? Yo presido en primer lugar la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, UCEP, que es el gremio que reúne en Colombia a las principales agencias de publicidad y de medios, y en condición de presidente de la UCEP coordino el trabajo de la coalición que se formó hace muchos años cuando Colombia arrancó la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que posteriormente a la firma del tratado y a la labor que se cumplió ahí desde la perspectiva de la Reserva Cultural, continuó, digamos, sus esfuerzos para cumplir un objetivo de largo plazo en Colombia para la industria naranja, que es que Colombia sea el principal referente de contenidos en español. Conforman esta coalición básicamente los sectores de los medios de comunicación, el cine, los videojuegos y la publicidad. Eso es a lo que se le llama la industria naranja. Esa es parte de la industria naranja, pero digamos que en nuestro país básicamente son las organizaciones que jalonan todas las industrias creativas. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para conocer mucho más de lo que es la Ley Naranja, que está a punto de ser sancionada, y de cómo será su camino para llevarla del dicho al hecho. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Restricción efectiva de la libertad. La Constitución Política concederá amnistía o perdón por delitos políticos de rebelión o delitos conexos o relacionados con este. No serán objeto de amnistía ni indulto, es decir, de perdón del delito o de la pena, los delitos de lesa humanidad. Tampoco serán perdonados los delitos comunes que no tengan relación con la rebelión. Se han establecido 3 tipos de sanciones privativas de la libertad. La sanción propia, que es restaurativa, es decir, busca reparar el daño causado y se impondrá a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad.
Si la infracción es muy grave, tendrá un mínimo de 5 años y un máximo de 8 años de restricción de la libertad, y si el caso es menor, será de 2 a 5 años. La sanción alternativa es para quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante la sección de primera instancia, y la privación de la libertad será de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación en los casos más graves, la sanción será de 2 a 5 años. Y la sanción ordinaria se impondrá a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del tribunal dentro de las normas penales. La privación de la libertad, en este caso, no será inferior a 15 años ni superior a 20. Un órgano nacional o internacional verificará el cumplimiento de las sanciones. No se concederá extradición ni se dictarán medidas de aseguramiento con fines de extradición por delitos cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo final, pero sí por delitos que se cometieron después de la firma del acuerdo. Las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz no inhabilitarán ni limitarán la participación en política. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando en Del Dicho al Hecho sobre la ley que incentiva el crecimiento de la industria naranja o de la economía naranja en el país. Nos acompaña Jimena Tapias. Jimena, ¿cómo reciben ustedes esta ley que está a punto de ser sancionada? Pues con gran complacencia. Creo que Colombia se merecía, gracias al hecho de que es una potencia realmente en materia de talento, una ley de esta naturaleza. Estábamos en mora de tener una ley de esta naturaleza. Muchos países, si bien obviamente países con una mayor tradición cultural como la francesa, cuentan con este tipo de normatividad, pero pues en el caso nuestro ha llegado en un momento muy importante para el país y estamos pues realmente muy complacidos. ¿Qué destaca usted del proyecto? Creo que todo, creo que realmente pasamos de la oscuridad prácticamente que existe, digamos, en el Estado colombiano sobre la importancia de las industrias creativas y de contenidos a la luz, porque se reconoce ya no solamente su existencia, sino la importancia que tiene en la economía colombiana, el potencial que tiene, y le otorga digamos, al Estado la obligación de generar una institucionalidad y de establecer políticas públicas que favorezcan obviamente estas industrias que son muy importantes en el mundo actual, pero sobre todo en un país como Colombia, que en realidad de verdad no es un país que genera tecnología, pero sí es un país que tiene el gran potencial de generar contenidos para alimentar las grandes redes de comunicación a nivel mundial. ¿Qué consecuencias cree que puede tener esa cantidad de nuevos incentivos que hay para el sector? Pues mire, que se potencialice lo que en la economía ya está pasando, las industrias representadas, digamos, en todo aquello que conocemos como contenidos, los contenidos mediáticos, los contenidos editoriales, la música, las artes plásticas, la publicidad, en fin, todos los contenidos de carácter creativo y cultural ya tienen digamos, una preponderancia en nuestro país. Hoy en día hay un reconocimiento a nivel mundial sobre el talento colombiano y la importancia de la cultura, digamos, en Colombia, pero en realidad de verdad, como no había políticas públicas ni digamos, una focalización del Estado en la importancia de estas actividades, pues con esta ley que ya obliga al Estado, pero básicamente al gobierno, a tomar una serie de medidas, es muy posible que logremos finalmente consolidar estas industrias y digamos que brillar más en el concierto internacional. ¿Qué tan difícil era hasta el momento el acceso a créditos, el acceso a recursos para generación de contenidos? Pues mire, yo diría que tan difícil como muchos otros sectores en Colombia, porque pues no está favorecido. Lamentablemente estas industrias no se veían como industrias. Yo lo digo de manera respetuosa, pero creo que lamentablemente llevamos muchos años pensando que más que industrias estas eran unas
actividades relacionadas con juegos, rifas y espectáculos, ¿no? Expresiones un poco culturales, pero no vistas desde la perspectiva de una industria, digamos, que desde el punto de vista económico juega un papel importante para la economía colombiana, y creo que en ese sentido, pues tener ya esta posibilidad cambia sustancialmente el futuro, digamos, de las industrias. La llamada Ley Naranja encontró apoyo prácticamente en todos los sectores económicos, políticos, y su autor, el senador Iván Duque, nos cuenta un poco cómo fue ese trámite en el Congreso, cómo fue el proceso de elaboración. Como pocos temas lo hacen, la Ley Naranja logró unir a los diferentes partidos alrededor de un mejor tratamiento a la cultura. La verdad es que el trámite fue muy interesante y pluripartidista. Me siento muy orgulloso de haber tenido como ponente en el Senado al senador liberal Andrés Cristo y en la Cámara al representante conservador David Barguil. Tuvimos un respaldo casi que unánime en las comisiones terceras y también un respaldo ampliamente mayoritario en las plenarias de Senado y Cámara, y ahora deseamos con mucho entusiasmo que venga la sanción presidencial. Jimena, ¿cómo vio usted ese trámite en el Congreso de la República? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues mire, yo creo que desde la perspectiva nuestra, que hemos además estado acostumbrados a tener que enfrentar varios procesos legislativos en otros aspectos que afectan a nuestros sectores, creo que fue un modelo realmente a seguir, porque desde el principio, digamos, el autor y digamos del proyecto tuvo un acercamiento con el sector privado, oyó las necesidades, las perspectivas que teníamos, los objetivos, compartieron con nosotros digamos, las ideas que estaban alrededor de este proyecto, y tuvimos la posibilidad de intercambiar opiniones. Seguimos de cerca cómo evolucionó dentro del Congreso, obviamente, en los distintos debates el proyecto de ley, hasta llegar pues a la última instancia, que ha recogido, digamos, yo diría sobre todo algo que es positivo y bueno para la industria. A veces en los procesos legislativos se cree que porque se oye a todo el mundo, entonces el proyecto es muy bueno. No se trata de oír a todo el mundo, se trata de hacer algo que obviamente involucre, pero que sobre todo tenga coherencia y busque unos objetivos que sean pues realizables y de interés común. Pues la economía naranja y los incentivos que para su crecimiento establece un proyecto de ley que está a punto de convertirse en ley de la República es nuestro tema de hoy. Ya regresamos. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. La creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta unidad es de carácter humanitario y extrajudicial que gozará de autonomía, y su mandato es esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado. Tendrá un director colombiano asignado por el mismo comité de escogencia de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para la estructura de unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto o en razón del conflicto. Se encargará de identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, identificará personas dadas por desaparecidas fallecidas y entregará los restos dignamente. Garantizará que los familiares de las personas desaparecidas puedan participar en este proceso. Entregará a los familiares un reporte oficial sobre las personas dadas por desaparecidas. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas entregará a la Comisión los informes que produzca. El trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición estará centrado en las víctimas del conflicto y buscará su dignificación y satisfacer el derecho a la verdad. Esta comisión tendrá una duración de 3 años. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación.
Regresamos porque del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer. Bueno, la idea es que venga la sanción presidencial y que se haga la reglamentación para poder llevar a cabo todas estas 7 iniciativas y que el país pueda soñar con que en una década dupliquemos el aporte de las industrias de la creatividad a nuestra economía, generando empleo, generando más exportaciones e identificando a Colombia como el gran epicentro de la economía naranja en el continente. Poner la cultura en la discusión de la economía nacional es también uno de los objetivos y uno de los retos ante la aprobación de la ley. Jimena Tapias es presidente de la Coalición Colombiana de Industrias Creativas y de Contenidos. Jimena, ¿qué expectativas hay ahora, una vez sea aprobada la ley, para su implementación, para que sea óptimamente aplicada, digámoslo así? Pues digamos que esto ha salido del ámbito del Poder Legislativo, ingresa al ámbito del Poder Ejecutivo. La ley es una ley marco que obviamente lo que hace es entregarle facultades al gobierno para que sea el gobierno el que desarrolle los, digamos, grandes principios que contempla la ley, y por lo tanto el reto es que el gobierno pues se ponga las pilas y regule, digamos, dentro del espíritu que busca la ley, pues a las industrias, fundamentalmente apoyándolas y digamos, estableciendo los incentivos y las institucionalidades que esta industria necesita. Nosotros habíamos sido durante muchos años huérfanos, porque hoy en día ya digamos que MINTIC es un ministerio que se encarga más del tema de las nuevas tecnologías, digamos, de la parte tecnológica. El Ministerio de Cultura pues está dedicado más a la lectura y al fomento de algunas actividades culturales, pero no de las industrias como tal. Hoy en día pues ya tenemos un sinfín de instituciones que por esta ley tienen que ocuparse de ese tema, y creo que el hecho de tener responsables también en el Estado nos va a facilitar muchísimo el camino. El reto entonces es que el gobierno pues lo asuma e implemente esta ley dentro del interés digamos, compartido que debemos tener poder público y sector privado. Pues muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto a ustedes por su tiempo y por su dedicación. Llegamos así al final de nuestro programa. Les recordamos que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las leyes que aprueba el Congreso de la República y cómo es el camino para llevarlas del dicho al hecho.